Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Acá estamos en el segundo encuentro de acompañamiento para la enseñanza de las ciencias sociales. Eh, Vamos a esperar que se vayan sumando algunas compañeras y compañeros. Eh, Les cuento que el mes pasado trabajamos la cuestión de la planificación anual, trabajamos qué vínculo establecer con el diseño curricular, trabajamos eh, algunas cuestiones vinculadas a la selección de los contenidos, ¿sí? De qué temas elegir. Hoy vamos a volver sobre algunas de las cuestiones que trabajamos en el encuentro anterior y vamos a profundizar, eh, metiéndonos más en la cuestión de la unidad didáctica y sobre todo en la cuestión del recorrido didáctico, ¿sí? Es decir, del camino que nos lleva de la formulación del problema, ¿sí? A la evaluación, al final. Eh, en las próximas clases vamos a ir avanzando en otros aspectos, ¿no? Pero digamos que la idea de hoy es trabajar la cuestión de las unidades didácticas, ¿sí? Cómo seleccionar los contenidos, cómo organizar la unidad didáctica eh, desde una perspectiva constructivista. Así que esa es un poco la idea de hoy. Eh, ya hay 19, casi 20 compañeros en vivo. Vamos a esperar un poquito más. Eh, Les pido que me vayan contando de dónde son, para buscar en todo caso ejemplos situados, ejemplos que tengan que ver con los territorios en los que cada una y cada uno de ustedes están. Eh, Hubo, en el encuentro anterior, hubo compañeras y compañeros de otras provincias también que me pedían ejemplos referidos a sus provincias. Así que les pido que participen en el chat, que me digan si se escucha bien. Eh, Voy a acercar el micrófono. Se escuchaba mal. Eh, Acá empiezan a escribir las compañeras. ¿Se escucha bien, compañeros? ¿Se está escuchando? Díganme para en todo caso eh, corregir el sonido. Yo acabo de poner el micrófono más cerquita. Eh, Se escucha. Bien, perfecto. Perfecto. Bueno, bien, muy bien. Bueno, tengo algunas cosas para compartir con ustedes. Lo primero que quería compartir, mientras se van sumando algunas compañeras y compañeros, eh, es un link eh, que está en la página de Ediciones Pido la Palabra, eh, que hay algo de bibliografía para la enseñanza de las ciencias sociales, ¿sí? Hay una serie de materiales para nivel primario, para nivel inicial. A ver, ahí está. Bien, ahí publiqué el link. Me dicen que se escucha muy bajito. ¿Se escucha bajo? Eh, bueno, algunas personas me dicen que se escucha muy bajito y otras que se escucha bien. Yo tengo el micrófono bastante cerca. Eh, Acá les acabo de dejar el link donde pueden encontrar bastante bibliografía eh, para la enseñanza de las ciencias sociales. Les cuento un poco qué hay en ese link. Hay un artículo muy interesante de Beatriz Eisenberg sobre la lectura en ciencias sociales, cómo enseñar a leer en ciencias sociales. Es decir, no es lo mismo enseñar a leer un problema de matemáticas que enseñar a leer un texto de ciencias sociales. En este material, Beatriz Eisenberg eh, cuenta, cuenta la experiencia y la investigación que ella realizó en relación a la lectura en ciencias sociales. Hay un material de Beatriz Gores muy interesante sobre las ciencias sociales en el jardín de infantes también. Eh, y hay un material que les recomiendo en particular porque tiene que ver con lo que vamos a trabajar hoy, que es un material de José Schwarzman, que se llama El trabajo con ejes problemáticos. Es decir, explica cómo construir un eje problematizador, ¿no es cierto? Eh, con palabras sencillas, es un material corto, de fácil acceso, ¿sí?
Después tenemos un material interesante de Isabelino Siede sobre efemérides y actos escolares del libro La educación política, muy interesante para aquellos que estén interesados en la temática de los actos escolares, que es un tema que ya salió en el encuentro pasado, ¿sí? Otro material de José Schwarzman que tiene que ver con la enseñanza de los procedimientos, ¿sí? Muy interesante porque muchas veces nosotros les ofrecemos información a nuestros estudiantes, eh, pero ellos no saben acceder a ella. Por ejemplo, lectura de mapas, lectura de cuadros estadísticos, eh, aprender a observar. Son todos procedimientos de acceso a la información que nosotros muchas veces eh, no dedicamos un tiempo a su enseñanza, ¿no? Schwarzman en este material trabaja la cuestión de la enseñanza de los procedimientos. Bueno, este es el link que les dejé con materiales para la enseñanza de las ciencias sociales. Lo vuelvo a poner más abajo para que lo puedan tener los compañeros que acceden recién. Ahí acabo de poner de vuelta el link. Voy a correr el micrófono porque algunos compañeros dicen que se escucha bajito todavía. Voy a correr el teclado por acá. Ahí está. Ahí está. Bueno, bien. Tenemos 45 compañeros presentes, así que yo daría inicio a la charla. La idea es que ustedes participen, que intentemos que esto, a pesar de que no tenemos un Zoom para poder vernos las caras, pueda ser un intercambio de preocupaciones, de ideas, de cuestiones a trabajar. En primer lugar, creo que si pensamos en la unidad didáctica, tenemos que pensar en tres grandes referencias, digamos. En primer lugar, en cuáles son nuestros propósitos. Nuestros propósitos, es decir, lo que queremos enseñar y para qué lo queremos enseñar, tienen que estar enmarcados en los propósitos generales del área, que tienen que ver con construir ciudadanía. Es decir, tiene que ver con pensar y ayudar a pensar la sociedad en la que vivimos. Es decir, enseñar a leer la sociedad en la que estamos, ¿sí? A comprender por qué ocurren los procesos que ocurren en nuestra sociedad. Ese es el propósito general de la enseñanza de las ciencias sociales según todos los diseños curriculares. Nosotros de ahí tenemos que derivar propósitos concretos. Esos propósitos concretos van a tener que ver esencialmente con el nivel en el que estemos trabajando, con el grupo de estudiantes con el que estemos trabajando, y ahí tendremos que adaptar esos propósitos y pensar qué queremos enseñar en concreto. Vamos a tener ahí, en todo caso, que pensar en el tipo de alumno que tenemos, en qué nivel de lectoescritura tienen, en cuáles han sido sus experiencias escolares anteriores. Entonces, hay como tres grandes referencias para empezar a pensar la planificación. Por un lado, lo que nosotros nos proponemos hacer, es decir, cuáles son nuestros propósitos. En segundo lugar, el grupo de estudiantes. Y en tercer lugar, cuál es el conocimiento socialmente validado respecto al tema que queremos enseñar. Ahora bien, no hay un orden predeterminado para preparar la planificación. No existe un orden. Lo que tenemos que tener en claro es qué nos proponemos enseñar. Muchas veces cuando trabajaba en el Instituto de Formación Docente, donde terminé mi carrera docente, les preguntaba a las estudiantes, bueno, decime en una frase qué querés enseñar, qué te propones enseñar. Si no podés contestar esa frase rápidamente y contestarme, es porque no está claro qué querés enseñar. La gran pregunta es, ¿qué cuestión de la realidad social querés explicar? Porque de lo que se trata, ya lo dijimos, es tratar de comprender algún proceso de la realidad social. ¿Qué parte de esa realidad social querés enseñar? ¿Qué proceso querés enseñar?
Por ejemplo, para primer grado, segundo grado, ¿por qué cuando apretamos la perilla de luz se enciende? ¿Por qué cuando abrimos la canilla sale agua? Esa pregunta tiene que ver con comprender todo el proceso que trae el agua desde el río hasta nuestra canilla y todas las personas que están involucradas en ese proceso. Es decir, con desocultar, con mostrar el proceso de producción del agua potable o de la luz eléctrica. Es decir, es un fragmento de la realidad social, en este caso es un recorte sincrónico, es un recorte presente, pero tenemos que definir con mucha claridad de qué se trata lo que queremos enseñar. Esto es central. Para eso vamos a tener que definir un tiempo y un espacio acotado, ¿sí? Y definir básicamente un problema que sea relevante y significativo para los estudiantes y las estudiantes. ¿Por qué una problemática? Y por qué yo insisto con trabajar alrededor de ejes problematizadores o de preguntas problematizadoras. Nosotros habitualmente en la enseñanza de las ciencias sociales tenemos como el hábito de poner temas. Pero si ponemos, por ejemplo, como tema de enseñanza los mapuche, estamos incluyendo todo. Ahí no hay ningún recorte de espacio ni de tiempo. Cuando pensamos el tema de los mapuche, ¿de qué vamos a hablar? ¿De la vestimenta de los mapuches? ¿De la cosmovisión de los mapuches? ¿De la campaña al desierto? Es un tema enorme. Nosotros queremos enseñar la Patagonia. ¿Qué vamos a enseñar de la Patagonia? ¿Toda la Patagonia? ¿Las provincias patagónicas? ¿La organización política de las provincias patagónicas? ¿Los bienes naturales comunes de la Patagonia? Es decir, dentro de la Patagonia tenemos que definir un tiempo y un espacio acotado. Si pensamos en la Patagonia, hay un millón de cuestiones que podríamos elegir como temáticas. Una que se me ocurre, así, sin pensarlo demasiado, es ¿por qué en la Patagonia hay una densidad de medio habitante por kilómetro cuadrado? Es decir, ¿por qué hay tan poca población en la Patagonia? ¿A dónde nos lleva esta pregunta? Nos lleva a pensar el proceso de poblamiento de la Patagonia posterior al genocidio de los pueblos originarios. Pero no estoy planificando Patagonia e intento enseñar toda la Patagonia, porque eso es imposible. Hago un recorte, es decir, elijo un tiempo y un espacio. Puede ser una unidad sincrónica, es decir, como la que di el ejemplo recién sobre el tema del agua, o puede ser diacrónica, es decir, el proceso de poblamiento de la Patagonia, ¿sí? Para explicar por qué en este momento hay tan poca población en la Patagonia en relación a los kilómetros cuadrados que tenemos, tan poca densidad de población. Esa sería la palabra. Entonces, si trabajamos alrededor de problemáticas y definimos tiempos y espacios acotados, vamos a poder poner el zoom, es decir, acercar la mirada a esa realidad y poder mirarla en detalle. Obviamente que para poder enseñar cualquiera de estas temáticas vamos a tener que estudiar la problemática de la que estamos hablando, ¿sí? Muchas veces no se nos ocurren problemáticas antes de estudiarlo, ¿sí? Nos ponemos a leer y ahí aparecen los problemas, ¿sí? ¿Por qué un problema? ¿O por qué una pregunta, un eje? Porque tanto el problema como el eje nos permite organizar los contenidos alrededor de ese eje. No meter contenidos por meter, es decir, agregar cada vez más contenidos. Porque en realidad los datos, la información, no son los verdaderos contenidos a enseñar. Como vamos a ver en un ratito, lo principal que tenemos que enseñar son los conceptos. Entonces, si vamos a enseñar por qué la Patagonia tiene medio habitante por kilómetro cuadrado, va a aparecer el concepto de densidad poblacional. Van a aparecer los proyectos que desde el poder nacional se tuvieron con la Patagonia, ¿sí? Los distintos momentos que tuvo el poblamiento de la Patagonia, desde la campaña militar hasta el presente.
Entonces van a empezar a aparecer conceptos relevantes que van a ser la esencia del contenido que tenemos que enseñar. Porque no es la información se consigue. El contenido en realidad son los conceptos a enseñar. De eso se trata en realidad. Entonces, si organizamos la unidad alrededor de un eje temático o de una pregunta-problema, alrededor de esa pregunta-problema se van a estructurar los conceptos que la van explicando. ¿Se entiende? ¿Por qué los mapuches reclaman territorio? Bueno, los mapuches reclaman territorio porque le sacaron su territorio, porque hubo un genocidio del pueblo mapuche. Bueno, ahí va a aparecer el concepto de genocidio, ¿sí? Necesariamente, para explicar por qué a los mapuches le sacaron el territorio, vamos a tener que explicar la campaña al desierto, y la campaña al desierto vinculada necesariamente al modelo agroexportador, porque la campaña militar del general Roca no fue una casualidad, fue parte de un proyecto político y económico de construcción de un modelo de país. Y el modelo agroexportador fue el modelo alrededor del cual se constituyó este país. Bueno, entonces, si vamos a trabajar alrededor de ejes, vamos a organizar alrededor de ese eje los conceptos. Y solo vamos a incluir aquellos temas que tienen que ver con esos conceptos, ¿sí? Yo les pediría, en todo caso, que cada compañera y compañero me diga de qué territorio es, ¿sí? Acá me escriben desde Buenos Aires, desde Plotier, desde Río Negro, para que pensemos cuestiones vinculadas al territorio en concreto. Por ejemplo, ¿por qué los pequeños productores de fruta cada vez son menos? ¿Por qué las pequeñas chacras están desapareciendo? Bueno, esa es una problemática muy interesante para trabajar en segundo ciclo de la escuela primaria. Entonces, las causas son varias, ¿sí? Y cuando vayamos pensando en cada una de esas causas van a ir apareciendo conceptos, ¿sí? Acá me escribe el compañero Navarro desde Sierra Colorada. Estaba dando el ejemplo del Alto Valle. ¿Por qué los pequeños productores están desapareciendo? Están desapareciendo porque se está produciendo un proceso de concentración económica. Y proceso de concentración económica es un concepto muy importante porque no ocurre solamente en la fruticultura. Es decir, es un proceso que ocurre en toda la actividad económica, que las pequeñas empresas tienden a ser absorbidas por las grandes empresas. Lo que está pasando con el pequeño productor es que una chacra de 10 o 15 hectáreas resulta no rentable y por eso terminan loteando la chacra y por eso terminan abandonando la actividad muchas veces y se terminan construyendo barrios, ¿sí? Pero esta crisis tiene que ver también, aparte del proceso de concentración económica, tiene que ver con la no intervención del Estado para proteger al pequeño productor frutícola. Entonces tenemos políticas estatales, tenemos pequeño productor frutícola, tenemos proceso de concentración económica. Estos son solo algunos de los conceptos que nos van a llevar a explicar la problemática del pequeño productor frutícola, ¿no es cierto? Bueno, no sé si voy muy rápido, si me están siguiendo, pero entonces veamos por qué son tan importantes los conceptos. Acá tengo una frase de Beatriz Eisenberg que es muy importante para pensar por qué no son los datos lo esencial en la enseñanza de las ciencias sociales y sí los conceptos. Dice Eisenberg, un concepto es fundamentalmente una herramienta de conocimiento. Saber un concepto social es tenerlo integrado en nuestros marcos de referencia y usarlo para comprender fenómenos sociales. El valor de un concepto está en lo que nos permite hacer. En la enseñanza y el aprendizaje escolar es fundamental preservar este carácter instrumental para acceder a uno de los propósitos centrales de la enseñanza de las ciencias sociales, el de contribuir a que los alumnos alcancen una comprensión crítica de los fenómenos sociales
para que puedan participar y transformar el mundo en el que viven. Esta frase está en un artículo de Beatriz Eisenberg, donde ella trabaja las dos dimensiones de los conceptos. Porque hay una dimensión que es enunciativa. Yo te puedo explicar qué significa un concepto, pero no sé usarlo al concepto, no lo puedo poner en contexto. A nosotros nos interesa la dimensión instrumental del concepto, es decir, poder utilizar ese concepto para trasladarlo a otras situaciones. Por ejemplo, el concepto de proceso de concentración económica que vamos a utilizar en relación a la fruticultura es un concepto que nos permite entender un montón de situaciones de la economía, ¿sí? Si estamos enseñando, por ejemplo, la Revolución de Mayo, necesariamente vamos a tener que trabajar con el concepto de monopolio. Pero el concepto de monopolio es un concepto económico que podemos utilizar en muchas otras situaciones. Nos explica, en parte, el proceso que dio origen a la Revolución de Mayo. Pero es un proceso que tiene que ver con la economía actual también. Entonces, esos son los conceptos que tenemos que enseñar y que tienen características transferibles. Por eso el recorte tiene que tener conceptos que sean transferibles a otras situaciones. Por eso no es posible enseñar toda la historia del pueblo mapuche, no es posible enseñar toda la Patagonia, no es posible enseñar toda la Argentina y toda la historia de la Argentina, sino que tenemos que definir monarquía absoluta, dicen acá, claro, sí, absolutamente. ¿Sí? Hay una cantidad de conceptos que tenemos que enseñar si enseñamos Revolución de Mayo. ¿Sí? Democratización de la sociedad. La Revolución de Mayo tuvo que ver con el proceso de formación de las milicias, ¿sí? En Buenos Aires durante las invasiones inglesas. Y la formación de las milicias implicó un proceso de democratización. ¿Qué es democratización? Que los sectores populares pasaron a tener poder. ¿Quién era el jefe de esas milicias? Cornelio Saavedra, nada menos que quien fue finalmente el presidente de la primera Junta de Gobierno, ¿no es cierto? Le digo a María Eugenia que pone acá monarquía absoluta. Sí, el concepto de monarquía absoluta también nos permite entender la reacción de España, ¿no? Y la crisis que había en España porque Napoleón había invadido España. Digo, para entender la Revolución de Mayo. Hay que pensar entonces en conceptos que sean transferibles a otras situaciones porque no vamos a poder enseñar todas las ciencias sociales. Es completamente imposible. Lo decisivo es que hagamos una buena elección de la temática en función de los contenidos que sean relevantes, del grupo de estudiantes con el que contemos, ¿sí? Y de cuáles son nuestros propósitos, qué queremos enseñar. Y hay una cuestión clave en esta dinámica, que tenemos que lograr que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes se apropien de ese problema que estamos planteando como un problema significativo. Es decir, tenemos que hacer explícito cuál es nuestro propósito y explicitárselo a nuestras y nuestros estudiantes. Tienen que saber qué nos proponemos explicar, qué nos proponemos comprender. Y entonces vamos haciendo el recorrido juntos. Es decir, vamos haciendo el trabajo de investigación para ir comprendiendo esa problemática. Y en cada una de las clases trabajamos algunos de los conceptos que permiten comprender esa problemática que estamos planteando. Acá Carla Furlón plantea trabajar todos los actores sociales e intereses. Exactamente. Pero esto es así en todos los casos. Es decir, en todos los casos va a haber tres categorías, que ya lo trabajamos en el encuentro anterior. Tiempo, espacio y, como dice Carla, sujetos sociales. Es decir, qué sujetos están implicados en esa problemática que estamos planteando y qué intereses o qué necesidades tienen, ¿no es cierto? Recién daba un ejemplo para jardín de infantes o para los primeros grados. ¿Por qué cuando abrimos la canilla en nuestra casa sale agua? Bueno, no es mágico, no hay magia. Hay un concepto central ahí que es el concepto de infraestructura. La infraestructura es lo que permite que el agua llegue desde el río hasta nuestra vivienda. También hay actores sociales ahí. La empresa proveedora del agua,
los trabajadores de la empresa, ¿sí? Hay una serie de conceptos que permiten comprender cuál es el proceso que permite que el agua llegue desde el río hasta nuestra vivienda, ¿sí? Bueno, en cada uno de estos ejemplos que di aparecen los actores sociales. Entonces, si estamos pensando en una secuencia didáctica, tenemos que pensar en los distintos momentos de esa secuencia didáctica. Les quiero compartir una frase de Delia Lerner que yo la utilizo para pensar la secuencia didáctica, para pensar los momentos de la secuencia didáctica, que en realidad no es una secuencia estrictamente, secuencia es en matemáticas, en el caso de las ciencias sociales es un recorrido didáctico. Dice Delia Lerner, ¿cómo definir la enseñanza desde una perspectiva constructivista? Sus rasgos esenciales podrían enunciarse así. Primero, enseñar es plantear problemas a partir de los cuales sea posible reelaborar los contenidos escolares, que es de lo que venimos hablando, de plantear problemas. En segundo lugar, agrego yo, una vez que planteamos el problema y que logramos que los estudiantes y las estudiantes se apropien del problema, porque la primera gran cuestión es lograr que nuestros estudiantes se apropien de ese problema como algo a descubrir, como algo que les interesa saber. Es decir, que no lo hagan para aprobar nuestra materia, que no lo hagan para sacarse de encima ciencias sociales. Es decir, que sea de verdad un contenido relevante para ellos y ellas. Es decir, si logramos que se apropien de eso, podemos empezar la segunda etapa. Dice Lerner, es también proveer toda la información necesaria para que los niños puedan avanzar en la reconstrucción de esos contenidos. Hay una segunda etapa, después del planteo del problema y del momento en que los estudiantes y las estudiantes hacen hipótesis en relación al problema. Porque vos planteás un problema y los chicos y las chicas opinan respecto de ese problema. Se imaginan. ¿Cómo es que llega el agua a la canilla? ¿Por qué sale agua? ¿Es mágico? Bueno, ellos tienen sus hipótesis respecto de eso. Y primero tenemos que poner en común esas hipótesis. Después de poner en común esas hipótesis, que podremos en todo caso institucionalizar en láminas, dejarlas registradas las hipótesis que hicieron inicialmente, tendremos que empezar a ofrecerles información, dice Lerner. Se trata de ofrecerles información que no siempre es información en formato de texto. La información en ciencias sociales en este momento puede venir en muchos formatos. En YouTube tenemos videos sobre casi todas las cuestiones de las que querramos hablar, ¿sí? YouTube es una fuente enorme de material para ciencias sociales, desde pedacitos de noticieros hasta tutoriales respecto de los sistemas de agua en distintas ciudades del mundo. Yo he buscado ¿de qué está hecho un lápiz? Por ejemplo, nos preguntamos. Yo tuve una alumna una vez con la que trabajamos cómo se produce la sidra. Y entonces apareció el proceso de producción de sidra, aparecieron los sujetos sociales que producen la sidra, y lo que hicimos fue desfetichizar la mercancía. Hay un concepto muy interesante que proviene de la teoría crítica, que se llama el fetichismo de la mercancía. Es decir, los chicos y los grandes también creemos que los objetos tienen propiedades, es decir, que los objetos tienen propiedades en sí mismos. Resulta que los objetos tienen sujetos que los han construido, que los han fabricado, están hechos con materias primas. Acá dice María Eugenia, proceso productivo. Sí, el proceso productivo, pero no el proceso productivo en términos mecánicos, no en términos de cadena productiva, María Eugenia. Es decir, estamos incluyendo acá a los sujetos de ese proceso productivo y a las intenciones, es decir, desde la materia prima hasta el producto terminado, ¿sí?
¿Para qué? Para pensar de dónde salió cada parte de ese producto. Cuando pensamos cómo se fabrica un lápiz, estamos pensando no simplemente en la cadena productiva, porque pensar la cadena productiva nos lleva a una mirada muchas veces funcionalista, es decir, uno hace la primera parte, otro hace la segunda parte, otro hace la tercera parte, y en el medio, por ejemplo, de la producción de sidra, hay un peón rural que trabajó en la chacra, ¿sí? Que no es un sujeto beneficiado de la producción de sidra justamente, ¿no es cierto? Pero es el que hizo la poda de los árboles para poder cosechar esas manzanas, por ejemplo. ¿Se entiende? Hay actores beneficiados y actores perjudicados. En todo proceso productivo hay quienes se benefician más y quienes se benefician menos, quienes salen perdiendo en realidad. ¿Se entiende? Entonces, cuando pensamos el proceso productivo no lo tenemos que pensar en términos funcionales, en términos de cadena productiva, sino en términos de los sujetos sociales que participan de esa producción, quienes ganan más y quienes ganan menos. El chacarero, por ejemplo, no gana mucho con la producción de manzanas, gana muy poco. El peón rural gana menos que el chacarero todavía. ¿Quién es el que gana con la producción de manzanas? En general, el intermediario, ¿no? Alicia Altamirano pregunta, ¿por qué hay inundaciones en invierno en las zonas ribereñas del valle? Muy interesante, Alicia, tu planteo, porque nos lleva directamente a las represas que están, ¿no?, sobre los ríos Limay y Neuquén. Represas que no tienen nada que ver con el régimen natural del río Limay y del río Neuquén. Estas represas se manejan a través de empresas cuyo fin es la producción de energía eléctrica. Entonces, las inundaciones en realidad no se producen cuando el régimen natural del río provocaría inundaciones, sino cuando en Buenos Aires todo el mundo prende el aire acondicionado, ¿sí?, y hay mayor demanda eléctrica. Es decir, se inunda exactamente, tal cual. Se inunda porque depende, acá Alicia dice exactamente lo que estoy diciendo, la erogación depende de la demanda de Buenos Aires. Tal cual, cuando en Buenos Aires todos prenden los aires acondicionados, es el momento en que hay más erogación de agua y ahí se inundan las chacras costeras del Alto Valle y los balnearios de todas las localidades del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Pero tiene que ver con que hay empresas y con que el río está totalmente intervenido por la sociedad. Eso quiero decir con no tener una mirada funcionalista, ¿no es cierto? Muy interesante el ejemplo que nos da Alicia. Entonces, sigamos con la frase de Lerner. Decíamos, es también proveer toda la información necesaria para que los niños puedan avanzar en la reconstrucción de esos contenidos. Y yo estaba diciendo que la información puede venir en muchos formatos. Les decía que hay videos con información respecto de muchos de los temas que podemos elegir. Podemos trabajar con cuadros estadísticos y enseñarles a leer cuadros estadísticos. Podemos y tenemos que trabajar con mapas y con planos para que los chicos y las chicas sepan leer mapas y planos. Podemos traer informantes calificados al aula. Podemos salir a observar. Pero cada uno de estos procedimientos tiene que ser enseñado. Eso es justamente lo que plantea uno de los materiales que les dejé en la bibliografía, ¿sí? Es decir, tenemos que ofrecer la información y además tenemos que enseñar a acceder a esa información. Los chicos no necesariamente saben leer textos de ciencias sociales, ¿sí? No necesariamente saben leer un mapa, no necesariamente saben leer un cuadro estadístico, y mucho menos saben observar. Cuando salimos al territorio, tenemos que enseñarles a observar. ¿Qué queremos mirar? Porque si no, la salida al campo es simplemente un paseo, y no una salida para recoger información y después trabajar en el aula. Bueno, dice Lerner en tercer lugar, enseñar es promover la discusión sobre los problemas planteados, es brindar la oportunidad de coordinar diferentes puntos de vista, es orientar hacia la resolución cooperativa de las situaciones problemáticas. ¿De qué se trata esto? De abrir la discusión en el aula respecto de los temas que estamos planteando.
En primer lugar, de abrir la discusión para que los chicos digan cuáles son sus hipótesis respecto de estos temas. Pero después respecto de cada uno de los conceptos que estemos trabajando en el aula. Muchas veces los chicos y las chicas aprenden más de sus propios compañeros de lo que les decimos nosotros, en el debate, ¿no es cierto? La lectura grupal, el debate grupal, muchas veces es más rico que una clase expositiva. No estoy descartando para nada la exposición en el aula, porque nosotros también tenemos que exponer en el aula, pero tenemos que después dejar un espacio para que los chicos y las chicas hablen. Una pregunta que yo me hago, y les hago en general a las y los docentes con los que trabajo, es ¿cuántos minutos dedicamos a escuchar lo que dicen y lo que tienen para decir nuestras y nuestros estudiantes? ¿Cuánto tiempo hablan nuestros estudiantes en el aula? Hablan entre ellos y discutimos entre todos las cuestiones que están pensando. Porque si enseñar es asimilar y acomodar, diría Piaget, es un proceso de asimilación y acomodación, es necesario el debate para eso. Nadie va a cambiar su idea previa si no hay un debate de por medio. Es decir, no estamos trabajando con tablas rasas, estamos hablando con personitas que tienen sus ideas respecto de los problemas que estamos planteando. Y esas ideas las traen de su hogar, ¿sí? Son relaciones que ellos y ellas establecen respecto de esos temas que estamos planteando. Entonces, tenemos que dedicar tiempo a permitir el debate. Por eso plantea Lerner que enseñar es promover la discusión sobre los problemas planteados. En cuarto lugar, y esto es central, se refiere a lo que estaba diciendo antes, enseñar, dice, es alentar la formulación de conceptualizaciones necesarias para el progreso en el dominio del objeto de conocimiento. Es decir, si estamos pensando, por ejemplo, en el recorte que les contaba antes, respecto de por qué cada vez hay menos chakras pequeñas, por qué están desapareciendo las pequeñas chakras, hablamos del concepto de proceso de concentración económica. Los chicos no van a decir la palabra proceso de concentración económica, van a decir las grandes chakras se comen a las chakras más pequeñas, se están acercando a ese concepto. Es decir, tenemos que ayudar a que los chicos y las chicas puedan empezar a tener ideas generales respecto del mundo, no ideas particulares, porque los conceptos nos permiten reunir los casos individuales. No es el caso de aquel o este chacarero, es el caso de todos los pequeños chacareros. Y el caso de todos los pequeños chacareros se comprende alrededor de algunos conceptos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el proceso de concentración económica, ¿sí? El concepto, de empresa verticalmente integrada, contrapuesto al concepto de pequeño productor rural, ¿no es cierto? La empresa verticalmente integrada es aquella que contiene todos los eslabones de la cadena productiva, es decir, desde la chacra hasta la comercialización en Europa o en Brasil de la fruta producida. Entonces, en el aula hay que trabajar cada uno de estos conceptos y dedicarle una clase por lo menos a cada uno de los conceptos que estamos planteando. Sigue Lerner. Enseñar, dice, es finalmente promover que los niños se planteen nuevos problemas que no se hubieran planteado fuera de la escuela, ¿no? Las temáticas no van a quedar cerradas. A medida que vayamos trabajando van apareciendo otras preguntas. ¿Por qué las chacras desaparecen y aparecen barrios? ¿Sí? Es una cuestión lateral a esta, pero es otra problemática. Nos van a quedar otras preguntas. Al abrir la discusión en el aula van a surgir otras cuestiones, necesariamente. Nunca nos va a quedar la cuestión cerrada. Cuantas más preguntas nos hayan quedado después de trabajar una problemática, mejor va a ser. No es un síntoma de que no hayan aprendido, todo lo contrario. Si hay más preguntas es porque el tema se comprendió. Después vamos a trabajar específicamente en una de estas clases la cuestión de la evaluación en ciencias sociales, es decir, qué y cómo evaluamos. Ahora estamos pensando en la construcción de la unidad didáctica. Tenemos entonces que formulamos nuestros propósitos, ¿no es cierto?
formulamos los propósitos, definimos tiempo y espacio acotado, armamos la red de conceptos que explican el problema que estamos planteando y a partir de ahí desarrollamos la secuencia didáctica o el recorrido didáctico. El recorrido didáctico tiene que ver, estoy mirando algo que me están diciendo desde San Martín de los Andes, perdón, me desconcentré. Lucía me pregunta aquí desde Chácara 30, barrio en San Martín de los Andes. Me pregunto sobre eso, ¿por qué el nombre del barrio? Bueno, Lucía, esa pregunta en realidad tiene que ver con la denominación catastral, seguramente, de la chacra. Es una pregunta de fácil respuesta. Y me das lugar, justamente con tu pregunta, a plantear que no necesariamente plantear preguntas es una obligación. A veces hay preguntas de resolución fácil, de respuesta simple, que no nos llevan a un problema. Es decir, no hay que preguntar por preguntar, hay que plantear problemas. Por eso estamos diciendo que podemos trabajar alrededor de ejes temáticos o de preguntas. A veces sale la pregunta, a veces no sale una pregunta. Es un eje, es un tema, pero adentro de ese tema hay un problema. Por ejemplo, yo no creo que investigando de dónde viene el nombre de Chácara 30 surja un problema, porque me estoy imaginando, no lo sé, Lucía, que Chácara 30 es la denominación catastral de la chacra. Es algo que me estoy imaginando, insisto, no lo sé, pero me sirve para plantear esto. Muchas veces hay preguntas que no implican problemas, que no son problemas, o son preguntas que se contestan por sí o por no, y tampoco nos abren a un proceso de investigación de una complejidad. La pregunta que planteemos necesariamente nos tiene que llevar a una respuesta compleja, es decir, a una pregunta que nos lleve a la cuestión política, a la cuestión económica, a la cuestión social, a la cuestión mental o de las ideas. ¿Sí? Bueno, terminamos con esta frase de Lerner. Ella decía, yo no lo alcancé a leer, en la anteúltima frase, dice: enseñar es alentar la formulación de conceptualizaciones necesarias para el progreso en el dominio del objeto de conocimiento. Y agrega, es propiciar redefiniciones sucesivas hasta alcanzar un conocimiento próximo al saber socialmente establecido. ¿Por qué es tan importante esto del conocimiento próximo al saber socialmente establecido? Porque no estamos formando historiadores, no estamos formando geógrafos, estamos en la escuela. Entonces, no estamos enseñando ciencia. No necesitamos que los chicos tengan el concepto científico exactamente. Necesitamos que se acerquen al concepto socialmente establecido, ¿no? Por eso lo que hay que lograr son redefiniciones sucesivas que los vayan acercando a ese concepto. No necesitamos que lo tengan en su definición científica. De eso se trata. Estoy leyendo a Luis Alejandro Navarro, me dice: Silvio, una de las cuestiones que me dio luz en mi planificación del taller de prácticas comunitarias fue Abraham Maslow, que dijo: si tenés un martillo, solo verás clavos. Ajá, bien, exactamente. Sí, María Eugenia me dice aproximarlos, exactamente. Se trata de aproximarlos a los conceptos con los que estamos queriendo trabajar, porque estamos en la escuela, no estamos formando científicos. Es conocimiento escolar, no conocimiento científico. Digo esto en particular para las compañeras y los compañeros de la escuela media, ¿sí? Que muchas veces reproducen la lógica académica, la lógica de la ciencia oficial. Y queremos que los chicos repitan los conceptos de memoria. Lo importante es que puedan usar esos conceptos, es decir, que los conceptos sean instrumentos para la comprensión de la realidad, ¿sí? No que los puedan decir de memoria y perfectamente en su denominación académica, sino que los puedan usar. ¿Se entiende? Bueno, me gustaría escucharlas y escucharlos. Estoy mirando el chat.
A ver, Alicia también planteaba, varias cuestiones planteaste, Alicia, yo no las había visto, estoy subiendo acá en el chat. ¿Por qué no nos podemos bañar en el río? Sí, tiene que ver con las crecidas del río, que tiene que ver con la producción de electricidad, ¿no es cierto? Dice, ¿por qué se está fracturando el puente de Paso Córdoba? Bueno, hay que investigar, no lo sé. ¿Habrá cuestiones físicas ahí del territorio? ¿O será simplemente porque la obra está mal hecha? Me lo pregunto. A ver. Bueno, acá Nancy Agüero plantea la cuestión de los agrotóxicos en el Alto Valle. Vos sabés, Nancy, que el tema de los agrotóxicos es un tema muy importante y es como un tema tabú, el tema de los agrotóxicos en el Alto Valle. Porque agrotóxicos se usaron siempre en el Alto Valle, desde que comenzó el Alto Valle en la década del 30. Acá me contesta Alicia, se fractura por el paso de camiones con arenas silíceas. Bueno, pero entonces la respuesta es bastante simple. No sería una pregunta para plantear un problema de enseñanza, digamos, un problema para su enseñanza. Es una respuesta simple. Tenemos que evitar las preguntas que nos lleven a respuestas simples, sino pensar preguntas que impliquen un problema que nos lleve a pensar la complejidad de la realidad, ¿no? Acá me pregunta la compañera Eliana Melimachi, ¿cómo abordar la interculturalidad en segundo ciclo? Bueno, ahora vamos a trabajar ese tema. Carlos Gallardo dice, problematizar también es cuestionarme mi propia vida y mi entorno. Así es, si no nos problematizamos nosotros, es muy difícil que logremos construir problemas con nuestras y nuestros estudiantes. Es decir, si nuestra mirada del mundo es una mirada funcionalista, es una mirada que acepta la realidad tal como es sin cuestionarla, es muy difícil que podamos construir un problema con nuestras y nuestros estudiantes. Es tal cual como lo estás planteando, compañero. ¿Sí? Como dice Carlos Gallardo. A ver, Eliana pregunta cómo abordar la interculturalidad. Bueno, cuando trabajamos la cuestión de los pueblos originarios, tenemos que pensar que la cultura en la cual fuimos formados nosotros, la cultura escolar, la cultura de nuestro diseño curricular, es una cultura eurocéntrica, absolutamente eurocéntrica. Entonces, me parece que la primera recomendación para abordar la interculturalidad, Eliana, es bajarnos del caballo, digo yo, de alguna manera. Es decir, no creernos que los saberes que nosotros hemos aprendido son los únicos posibles y son verdades absolutas. Es decir, empezar por reconocer que hay otros saberes que no son los saberes socialmente validados por la ciencia oficial. Creo que ese es el primer paso para abordar la interculturalidad. Es decir, abrirnos a otros saberes, a otros conocimientos que no son los conocimientos socialmente validados por la ciencia occidental, eurocéntrica. Es decir, reconocernos y reconocer que nuestra cultura es una cultura profundamente eurocéntrica. Y entonces vamos a empezar a dejar entrar otros saberes, otros conocimientos, no solamente de los pueblos originarios, o no solamente del pueblo mapuche, que es el pueblo que habita nuestro territorio, en el Alto Valle, en Neuquén, en Río Negro, en Chubut. También tenemos comunidades de pueblos originarios que vienen de la zona andina, ¿sí? Descendientes de quechuas, de aymarás. En todo el Alto Valle hay cantidad de gente que viene de la actual Bolivia portando esa cultura. Tenemos cantidad de gitanos y gitanas, ¿sí? En Neuquén hay cantidad, en muchas escuelas. Entonces, de lo que se trata es de dejar entrar los saberes de todas esas otras culturas que no están validados por el conocimiento universitario. ¿Se entiende? Y empezar a pensar. Bueno, yo hice un libro que se llama El pueblo mapuche, una nación, donde abordo la historia, la cosmovisión del pueblo mapuche y trato de acercarme a los conceptos, a cómo piensan ellos la realidad, a su espiritualidad,
a su forma de organización, a su forma de pensar el mundo, la vida. Pero creo, Eliana, que el primer paso para abordar la interculturalidad es pensarnos como iguales con las demás culturas. Porque si no, la interculturalidad termina siendo una interculturalidad funcional o funcionalista, donde la diversidad es como distintos colores que estamos eligiendo. Hay distintas culturas, mirá qué divertido. Hay diversidad de culturas, mirá, muy bien. Y no abordamos los conflictos entre esas culturas. Ni abordamos que hay culturas dominantes, ¿sí? Que es la cultura europea, la cultura occidental, y culturas subordinadas. Nosotros y nosotras, ¿dejamos entrar a la escuela a esas otras culturas, ¿sí? Que aparecen escondidas? Antes a los mapuche se les prohibía hablar en su idioma, el mapuzungún. ¿Nos permitimos aceptar que un mapuche hable en mapuzungún en el aula y nos cuente qué significa, por ejemplo, el concepto de isofismo gen, que es lo que en el lenguaje occidental sería la biodiversidad, todas las vidas del universo, es heterofismo gen, ¿no es cierto? Es la mirada que tiene el pueblo mapuche, pero para ellos las piedras, el viento, el sol tienen vida. Todos los elementos de la naturaleza tienen vida. Abordar la interculturalidad significa entender que hay culturas que no comparten nuestra mirada del mundo y de la vida. No sé si te contesto, Eliana, a tu pregunta. Gladys Pessoa dice, pensando en un concepto como soberanía alimentaria, pudimos armar un proyecto que involucró varios conceptos, como la constitución, producción, huertas, reglas GAPA, entre muchos otros. Claro, perfecto. Perfecto. Un proyecto de investigación-acción sería, Gladys. Es decir, un proyecto donde estudiaron y lo llevaron adelante. ¿No es cierto? Muy interesante. ¿Por qué oculto mi origen étnico? Dice Carlos Gallardo Rabanal. Bueno, esta es toda una discusión. No sé si lo plantearía en esos términos, Carlos. No sé si lo plantearía en el aula, en esos términos. Y te explico por qué. Me parece que muchas veces abordar aquellas cuestiones que son dolorosas para nuestras estudiantes o nuestros estudiantes hace difícil establecer una distancia para que la cuestión pueda ser estudiada, ¿sí? En ese sentido trabajaría con la diversidad lejana, es decir, pensaría en otras culturas, es decir, no le diría a nuestras o nuestros estudiantes que sin duda son mapuche, por ejemplo, y tenemos muchas y muchos, pero no se reconocen mapuche porque vos no te reconoces mapuche. No le preguntaría eso en forma directa, ¿no es cierto? Sino que trabajaría con la cultura del pueblo mapuche para que ellos mismos se pregunten por su origen. Pero no lo explicitaría en esos términos. No sé si me entendés. Es decir, creo que los contenidos escolares necesitan una distancia. Las ciencias sociales tienen un problema que es al mismo tiempo somos sujeto y objeto de las ciencias sociales. Es decir, estamos queriendo explicar procesos de los que nosotros mismos somos parte. Entonces, lo difícil es poder establecer distancia con ese objeto de conocimiento. Y hacer la pregunta de esa forma, directamente, cuando seguramente tenemos en el aula estudiantes que son mapuche y no se reconocen mapuche, me parece que no les permitimos tomar esa distancia, ¿sí? Por eso trabajaría buscando esa distancia para que puedan observar el proceso y en esa observación lejana preguntarse, ¿sí? ¿Cuál es mi origen? ¿No? Acá Alicia dice, el fracking implica también un cambio en la matriz productiva. Por supuesto. Bueno, la cuestión del fracking es una temática socioambiental central para trabajar en el Alto Valle. Central. Me parece que hay que trabajarlo más que descriptivamente. Habría que trabajar quiénes se benefician y quiénes se perjudican con el fracking, ¿sí? Es decir, quiénes son los beneficiarios y quiénes son los
perjudicatarios, por decirlo de algún modo, con la cuestión del fracking, ¿sí? Eh, Tendríamos que elegir ahí un poco más en concreto a qué lugar nos estamos refiriendo, porque no es lo mismo el fracking en la localidad de Allen, ¿sí? Donde el fracking está destruyendo la producción frutícola, que el fracking en Añelo, ¿sí? En la meseta. Pero sí, me parece una temática muy importante para abordar, ¿sí? Jonathan Flores me dice, cuando estás en práctica y tenés 4 clases aproximadamente. Sí, por supuesto. ¿Qué recomendás? Dice, un solo recorte sobre un tema determinado. Bueno, por supuesto, Jonathan, desde ya. Con 4 clases, obviamente que no podés enseñar más que un solo tema. Eh, es absolutamente imposible. Es más, no sé si alcanzás a enseñar un tema. Buscaría alguna temática, digamos, relativamente con pocas variables para resolver en 4 clases. ¿eh? En 4 clases de 80 minutos es muy poco lo que puedes explicar, así que buscaría una temática, una problemática que tenga no muchos conceptos y solo 2 o 3 variables para trabajar, ¿no? Dice Julio Torres, estoy leyendo el chat, para la interculturalidad, primero debemos descolonizar nuestra subjetividad y empoderar nuestra identidad originaria. Bueno, desde ya, a eso me estaba refiriendo. Descolonizarnos nosotros, es decir, reconocer que nuestra cultura es una cultura europeizante y eurocéntrica, ¿sí? Y reconocer el valor y la importancia de todas las otras culturas. Me dice Luis Alejandro Navarro, escribí lo anterior porque, como tú dijiste, no hay una manera exacta de transmitir eso que queremos decir. Ajá, bien, no hay una manera exacta de transmitir eso que queremos decir. No te termino de entender, Luis, ¿qué me querés decir con eso? ¿Mm? Carlos Gallardo Rabanal, planificar es considerar varias entradas posibles a un tema, sin olvidar lo que usted mencionaba, que es acotar los contenidos. Es que si planteamos un problema, va a haber que abordarlo desde sus distintos aspectos. Para explicar, si estamos planteando un problema, se nos va a abrir. El problema se nos va a abrir en un aspecto político, en otro económico, en otro social. Y entonces vamos a tener que definir en esa complejidad las distintas entradas que tiene el tema, es decir, las explicaciones que tiene el problema que estamos planteando. Con respecto a los contenidos de quinto grado, me dicen Argentina, localización y división política. ¿Se podría trabajar como disparador, problematizador? Nuestro país fue siempre así. Bueno, la respuesta a tu pregunta es no, no fue siempre así. Pero en realidad, esta pregunta nos lleva a los distintos mapas anteriores a la República Argentina. Yo francamente el contenido, localización y división política lo trabajaría alrededor de alguna otra cuestión, ¿sí? No preguntándome si nuestro país fue siempre así, porque si nuestro país fue siempre así nos lleva al pasado. Esa pregunta nos lleva necesariamente a los anteriores mapas, es decir, a la Confederación Argentina, al Virreinato del Río de la Plata, es decir, cuando el territorio del virreinato incluía lo que hoy es Bolivia, lo que hoy es Paraguay, lo que hoy es Uruguay. Entonces, no sé si haría esa pregunta, creo que es Viviana, Viandre dice acá. Pensaría, una cosa es la cuestión de la localización y otra distinta es la cuestión de la división política. La división política es absolutamente arbitraria, ¿sí? Entonces, en realidad, yo trabajaría alguna cuestión vinculada a problemáticas sociales o productivas para ir pensando en qué provincias se produce cada una de estas cosas. Por ejemplo, si trabajo la cuestión del monocultivo sojero, ¿no? Que se da en el centro del país, alrededor de esa problemática trabajaría las provincias de Córdoba, de Santa Fe, de Buenos Aires, una parte de la provincia de La Pampa. Es decir,
no trabajaría división política como un contenido en sí mismo. Les iría enseñando a las provincias alrededor de las distintas problemáticas que voy planteando, ¿sí? Y ubicando en el mapa y trabajando con el mapa. Yo cuando trabajaba en primaria ponía el mapa todo el año colgado en la pared, a los chicos les encantaba. Pero no les enseñaría de memoria las provincias y sus capitales, sino que trabajaría distintas problemáticas que tengan que ver con distintas zonas del territorio, y a partir de esas zonas del territorio trabajaría las provincias y las ciudades, ¿no es cierto? Eh, es mi recomendación, porque en realidad es difícil plantear un problema que explique la división política. Hay que hacer la historia de la división política. Las provincias argentinas tienen como antecedente la organización anterior a las actuales provincias, que era la organización del virreinato, las divisiones internas del virreinato. Por ejemplo, Córdoba del Tucumán. Es decir, había otra organización política, que eran las divisiones internas dentro del virreinato. Es decir, no lo pensaría con esa pregunta que me estás planteando. Es muy subjetivo, dice María Eugenia Santos. ¿A qué te referís con que es muy subjetivo, María Eugenia? Aclárame. Alicia Altamirano dice: lo de Paso Córdoba tiene que ver con eso. Antes ese tránsito de camiones no se producía. Bien, perfecto. Habría que pensar por qué se produce ese tránsito de camiones, con qué tiene que ver. Con la producción minera en la línea sur, porque el puente de Paso Córdoba lleva a la línea sur, ¿no es cierto? Entonces puede ser que haya un problema ahí para abordar la cuestión del puente de Paso Córdoba, ¿sí? Perfecto. Ailén, qué bueno verte, Ailén, nos pone una cita, dice: es usted gitano y va a la escuela. Un texto corto que invita a pensar en la pluralidad del estudiantado y en las situaciones que se ponen en juego en la escuela. Sí, qué interesante, no lo conocía, Ailén. Bueno, muy bien. Hay un texto muy interesante del profesor Rolando Bell, que ha investigado la presencia de los gitanos en la escuela primaria en Neuquén también. Rolando Bell es un profe de historia de la Universidad del Comahue. Lucía dice: en una escuela territorio a donde llegan estudiantes y familias de diferentes provincias. Podríamos preguntarnos el porqué de esos movimientos y cómo se transforma el espacio. Sí, me parece que la cuestión de las migraciones es una cuestión muy interesante para abordar. Muy interesante para abordar. Habría que acotar, pensando en la cuestión de las migraciones, a qué migraciones nos estamos refiriendo, en qué periodo más o menos nos estamos refiriendo, porque las migraciones al Alto Valle de las familias que vinieron llegando en las últimas décadas al Alto Valle tienen que ver con algunas razones, y migraciones anteriores tienen que ver con otras razones. Es decir, hay que acotar esa cuestión de las migraciones. Igual vos haces otra pregunta, que es cómo se transforma el espacio, que es una pregunta muy general, que nos llevaría a otra temática. Por eso les insisto que definir un tema implica armar un árbol de conceptos que nos permita resolver ese tema. El porqué de esos movimientos no tiene que ver con cómo se transforma el espacio, ¿no es cierto? Explicarnos por qué vinieron los migrantes al Alto Valle es una cuestión, y cómo se transforma el espacio es otra cuestión. Es decir, por qué, cómo se transforma el espacio es muy general, pero por qué, por ejemplo, donde había chacras ahora hay barrios, es una pregunta que nos lleva a otra cuestión y que involucra a otras cuestiones. ¿Se entiende, Lucía, lo que quiero decir? Es decir, una cosa es preguntarnos el porqué de esos movimientos migratorios, lo que nos va a llevar a la causa de la expulsión de esos migrantes de su lugar de origen. Porque si querés explicarte por qué vinieron, el territorio del cual vinieron los expulsó. Es decir, vinieron porque fueron expulsados de su territorio, fueron acogidos por este territorio.
¿Por qué fueron expulsados allá? ¿Por qué fueron acogidos acá? ¿Qué pasaba allá? ¿Qué pasaba acá? Ahí ya tenés toda una complejidad, ¿no es cierto? La cuestión de cómo se transforma el espacio sería como una cuestión diferente, ¿sí? Y muy general, porque hay que pensar a qué espacio nos estamos refiriendo, ¿sí? Porque una temática interesante para trabajar la cuestión espacial y cómo se transforma el espacio es por qué, por ejemplo, en todo el Alto Valle aparecen lo que se llaman tomas de tierras, ¿no es cierto? Porque hay gente que se apropia de territorios para hacer su vivienda. Bueno, ese es otro tema, ¿sí? Pero eso es la pregunta que vos estás haciendo acotada a un lugar concreto y a un espacio concreto que son las tomas, ¿no? Eh, Otra cosa muy distinta son los barrios de lujo que se establecen donde antes había chacras. Es un sector social muy distinto, es otra modificación del espacio completamente distinta, porque en general las tomas se dan en la meseta, no se dan en las zonas que habían sido chacras, ¿no? Bueno, no sé si te contesto, Lucía, lo que estás planteando. Alicia dice, los trabajadores golondrinas, por supuesto. Esa es otra migración, Alicia, muy interesante. Claro, sí, absolutamente. Es una migración que existe desde hace décadas y décadas en el Alto Valle. Antes salía en el diario. Llegaron los aviones desde Tucumán trayendo a los trabajadores para la cosecha, ¿no? Siguen llegando, pero es un tipo de migración temporaria, son trabajadores golondrinas. Eh, y es muy interesante. Eh, ¿Por qué llegan trabajadores golondrinas al Alto Valle? ¿No es cierto? Acá dice, Alicia también, llevan arenas silicias. Bien. ¿Arenas silicias para qué, Alicia? Llevan. ¿Para trabajar en la minería? Alejandro dice, los procesos migratorios y su incidencia en la convivencia en los barrios. Bueno, muy interesante porque tiene que ver con la interculturalidad y con la presencia de distintas culturas en los barrios. Sí, puede ser. Puede tener que ver con esto de la problematización situada, Alejandro, ¿no? Que me pones eso. Eh, Hay que ver si en el barrio hay una problemática muy seria. ¿M? Es una cuestión a trabajar. Yo no trabajaría cuestiones que los aluden en forma directa, insisto. Eh, Trabajaría desde una diversidad lejana, o sea, tratando de mirar el objeto de conocimiento a cierta distancia, ¿no? Ah, para los pozos de fracking, exactamente, bien, bien, sí, claro, cruzan el puente hacia este lado, yo estaba pensando que iban hacia la línea sur, pero vienen del sur, claro, tiene que ver con el fracking, exactamente. Bueno, muy interesante, no lo sabía, Alicia, que tiene que ver con los pozos de fracking. Alejandro, ¿te referís a los procesos migratorios porque hay problemas en algunos barrios de convivencia en relación a la aparición de distintas culturas? Eh, no sé si te referís a eso exactamente. A ver, bien. Bueno, no sé si contesto, Viviana, lo que me decías de la división política de Argentina. Eh, el tema de la división política es parecido al tema de las tablas cuando enseñás matemática, ¿no? Eh, Se enseña de memoria. Y yo soy un enemigo de enseñar las cosas de memoria. Por eso te propuse plantear problemáticas de cada zona del país y a partir de ahí sí ubicar territorialmente las problemáticas en distintas zonas del territorio. ¿No es cierto? A eso me refiero. No entendí, Alejandro Navarro, dijiste, escribí lo anterior porque como tú dijiste, no hay una manera exacta de transmitir eso que queremos decir. No sé si te referís a distintas culturas, no entiendo muy bien a qué te referiste, Alejandro. Bueno, bien, a ver, pensemos en algunos otros recortes posibles, ¿no? Pensemos en cuestiones que se trabajan en otros grados, en sexto, en séptimo grado, ¿no?
Como por ejemplo, ¿por qué la Argentina tardó 70 años en constituirse como un país? Es decir, ¿por qué la Argentina demoró tanto tiempo en convertirse en un Estado-nación? ¿No? ¿Por qué no es cierto que Argentina nació el 25 de mayo de 1810? ¿Sí? Y el país que tenemos hoy en realidad nació hacia 1880. Esa es una temática muy importante para trabajar en tercer ciclo, porque tiene que ver con todo el proceso que se dio en Argentina a lo largo del siglo XIX y con los distintos intereses y las batallas y las peleas entre los distintos sectores de distintas zonas del país. ¿Sí? La Argentina se termina constituyendo como un Estado-nación hacia 1880, ¿sí? Donde triunfa finalmente Buenos Aires en una alianza con Tucumán y con Mendoza, básicamente. No nos olvidemos que Julio Argentino Roca era tucumano, ¿sí? Y los primeros ferrocarriles que se construyeron fueron los ferrocarriles que iban a Mendoza y a Tucumán. Y no fue ninguna casualidad eso. Acá dice Andrea Candia, lo mismo que trabajar familias en primero, abordar desde la primera diversidad lejana y no con sus familias primero. Exactamente, Andrea. A eso me refiero. A no trabajar cuestiones que los implican en términos afectivos, porque no podés convertir a la sociedad en objeto de conocimiento, porque es lo que les duele, es lo que ellos están viviendo. Exactamente, tal como vos lo planteás. Después va a surgir lo de ellos, y va a surgir también, Alejandro, los problemas de convivencia en el barrio, pero yo trabajaría otro barrio, no el barrio de la escuela. Es decir, trabajaría un lugar diferente, ¿sí? Trabajaría una problemática distinta, ¿m? Respecto de la diversidad de culturas y de los conflictos en un barrio, ¿sí? Bueno, me estaba refiriendo a por qué se constituyó la Argentina en un proceso de unos 70 años, ¿sí? Que nos permite entender la constitución del Estado Nacional Argentino. Me parece una pregunta muy interesante. Ailén nos propone una noticia, acá dice, vamos a emplear para trabajar entre otras cuestiones la regionalización del territorio, mientras se consolida el Estado Nacional, el federalismo, las reformas constitucionales y el papel de los medios de comunicación. Por ejemplo, aquí se habla de los recursos y no de bienes comunes. Ajá, a ver, voy a abrir el artículo que estás mandando. Muy interesante, muy interesante. Es una noticia de hoy seguramente, ¿no? La noticia que nos manda Ailén dice, Nacho Torres fue designado presidente del Tratado de la Patagonia, ¿no? Me estoy imaginando que es una noticia de hoy, Ailén. A ver, muy interesante. Es la reunión en Tierra del Fuego de hace unos pocos días de los gobernadores de 6 provincias patagónicas, ¿sí? Bueno, muchos se preguntan si no estamos volviendo a una situación en la cual el país vuelve a fragmentarse, ¿no es cierto? En esta desaparición de la presencia del Estado Nacional, ¿no? Donde como las provincias recuperan ¿cómo es? Su potestad originaria. Muy interesante, Ailén, el artículo que estás planteando. Sí, para volver atrás, ¿no es cierto? Porque bueno, cada provincia ahora está defendiendo su territorio, la cuestión del federalismo fuertemente está en discusión. Muy interesante, sí. Como disparador me parece un artículo muy interesante. Sí, 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 sí. Muy interesante. Alejandro dice, me refería a trabajar diferentes conceptos como procesos migratorios, diversidad cultural, ciudadanía, comunidad, trabajo. Entiendo que hay que tomar distancia, pero en algún momento se vuelve a la propia realidad para abordarla. Sí, sí, volvemos a la propia realidad. Los propios estudiantes vuelven a la realidad. Lo que yo propongo es no abordarla desde nosotros, es decir, no plantear nosotros el problema que los afecta a ellos en forma directa. No es lo mismo con estudiantes pequeños, es decir, con niños de primer ciclo de la escuela primaria, que con estudiantes, con adultos, ¿no es cierto? Con adultos es posible establecer una distancia un poco mayor. Sí, sí,
Me parece muy interesante lo que planteas, desde ya. Volvés a la realidad, pero desde el encare yo plantearía la lejanía. Detrás de la lejanía para poder analizar y conceptualizar. ¿Sí? Eso creo que es lo más conveniente. Bueno, gracias Alejandro por lo que estás planteando, por los saludos. Me dejó pensando Ailén en esto que estaba planteando sobre la cuestión del federalismo. Es muy interesante un libro de José Carlos Charamonte, que falleció hace poco, para que pensemos esta cuestión, que se llama Sobre el federalismo argentino. A ver si lo puedo buscar y les digo cuál es el nombre exacto del libro. José Carlos Charamonte es un historiador que trabajó la cuestión del federalismo en relación al tema que está planteando Ailén, ¿no es cierto? Charamonte, acá está. El federalismo argentino en la primera mitad del siglo XIX, ¿no es cierto? Ahí está. José Carlos Charamonte. El federalismo argentino en la primera mitad del siglo XIX. Charamonte es el que explica todo esto y sería muy interesante que tomen en cuenta sus tesis respecto de la conformación del Estado Nacional Argentino y qué sentido tenía el federalismo, porque en realidad el federalismo implicaba algo parecido a lo que está pasando ahora, es decir, la defensa de la burguesía de cada territorio de sus intereses particulares. Es decir, les cuento una anécdota personal. Yo, cuando iba a la escuela primaria, me parecía que los buenos, entre comillas, los buenos eran los unitarios y los malos eran los federales. Porque claro, los unitarios querían hacer un país, uno solo. Y los federales querían que cada provincia se las arregle por su cuenta. Y después yo no entendía cómo fue que habían ganado los malos, que eran los federales. Hasta que cuando fui a la universidad me encontré con Chiaramonte, que me explicó que en realidad el federalismo no era un proyecto de organización nacional, sino que era la defensa de los intereses de cada territorio y de cada provincia, donde cada burguesía y cada caudillo provincial defendía su propio territorio y sus propios intereses económicos. No nos olvidemos que Juan Manuel de Rosas era el más importante terrateniente, junto con Anchorena, junto con los Martínez de Hoz, de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Al mismo tiempo fueron caudillos populares, y eso también es cierto. Pero estaban defendiendo sus propios intereses como burguesía local. Algo parecido es lo que está pasando ahora con los estados provinciales y con las burguesías de cada provincia, que defienden sus economías provinciales, ¿no? En otro contexto absolutamente distinto. Pero bueno, era una sugerencia para Ailén en relación a este tema, ¿no?, del federalismo y del proceso de consolidación del Estado Nacional. Bueno, si no hay más intervenciones o más preguntas, yo daría por cerrada esta clase. No sé si quieren preguntar algo más, si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta. Estuvo muy interesante y les reitero, me parece que en la secuencia didáctica hay que seguir el orden de Lerner. ¿Cuál es el orden de Lerner? Para sintetizar de algún modo. Primero el planteo del problema. Primero planteo el problema. Segundo, permitir que las y los estudiantes hipoteticen respecto del problema que estamos planteando para que se apropien de ese problema. Es decir, tenemos que socializar qué cuestión queremos investigar y que ellos se apropien y puedan discutir qué creen ellos respecto de ese problema que les estamos planteando. Una vez que se apropien de ese problema, la rueda del mecanismo didáctico va a empezar a correr sola, ¿no es cierto? Entonces, primero el planteo del problema, después ofrecer información, ¿sí?, respecto de cada uno de los conceptos que queremos trabajar, porque nosotros en nuestra planificación vamos a tener los conceptos que explican ese problema que planteamos inicialmente. Entonces vamos a ofrecer información para que los chicos vayan acercándose, aproximándose a esos conceptos a los que nosotros queremos llegar.
¿no? En tercer lugar, en cada clase donde trabajamos cada uno de esos conceptos, es promover la discusión sobre el problema que estamos planteando, ¿no es cierto? En cuarto lugar, es tratar de ayudar a que formulen ideas generales respecto de los temas que estamos planteando, ¿sí? Hipótesis, ideas propias al respecto, a partir de la información que les vamos ofreciendo, ¿no? Bueno, y finalmente, bueno, van a ir apareciendo nuevas preguntas en el transcurso del recorrido didáctico. Bueno, de fondo un proceso de balcanización, dice Ailén. Sí, ojalá que no ocurra, pero es lo que está pasando, exactamente. Tenés razón, Ailén, lo que estás diciendo. Bueno, acá saluda Julio Torres desde Perú. Muchísimas gracias por vernos desde Perú. Bueno, les mando un saludo muy grande a todas y todos y nos estamos encontrando en más o menos 30 días. A principios del mes que viene continuamos con estas clases de acompañamiento para la enseñanza de las ciencias sociales. Desde ya que muchísimas gracias y nos estamos encontrando. Gracias a todos y todas.